tocar y pasarlo a hoy, y muy amablemente se prestó para darnos la conferencia hoy. Muchísimas gracias, Eduardo. Es un honor. Y vamos a darle un aplauso para animarlo. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Quiero agradecer a la Sociedad Defensora del Patrimonio Artístico de México y al licenciado Carlos Almela por la oportunidad de compartir con ustedes en este espacio mis investigaciones en relación a la vida y obra de don Francisco del Paso y Troncoso, quien inspira el objeto social y las actividades de nuestra asociación. Es el resultado de más de 15 años de investigación y búsqueda, además de la herencia y el orgullo por la vida de tan insigne y dedicado erudito mexicano originario de Veracruz. Investigar la vida y obra de Del Paso y Troncoso es convencerse de la importancia de su trabajo, su enorme dedicación e interés por la historia de nuestro país y la vocación de dedicar toda una vida, su vida, por completo a lo que él consideró una misión de vida, misión de absoluta erudición en la búsqueda del conocimiento. Han sido varias generaciones de historiadores que han aprovechado su empeño en la investigación relacionada con la historia de nuestro país. Solitario y metódico, la verdad es que, como lo dice Jesús Galindo y Villa, su mejor biógrafo, y quien además fuera su discípulo, era en extremo disciplinado, dedicado y empeñado en su trabajo como arqueólogo, historiador y etnólogo. El propósito de esta exposición no es hacer una presentación que pudiera volverse en extremo académica en cuanto al análisis y el contenido de los trabajos, sus ocupaciones y preocupaciones, parafraseando a de la Torre Villar, aunque la vida y la obra de Del Paso y Troncoso bien lo merecen. Es sencillamente parte de un trabajo con la intención de difundir y dar a conocer su vida y su obra. Es un trabajo y misión tanto personal como de nuestra Asociación de Estudios Históricos Francisco del Paso y Troncoso, no únicamente difundir los méritos del eminente sabio, sino además colaborar con otros trabajos de difusión de la cultura de nuestro país. Sus orígenes. Entre 1765 y 1770 llegó a Veracruz don Antonio Parcero y Alonso, originario de la villa de Bouzas, hoy parte del puerto de Vigo en Galicia. Don Antonio estaba relacionado y emparentado con la familia de linajudos terratenientes Troncoso, también de las Rías Baixas en gallegas. Hacia 1775 casó en Veracruz con María Silvestra Troncoso, hermana de otro ilustre gallego que destacó en el puerto de Veracruz, don Adrián Félix Troncoso, Parcero y Fernández, quien desde 1779 y hasta su muerte en 1803, la nota que tiene dice 1809, pero en 1803 hay un error de dedo ahí, fue alcalde provincial y regidor perpetuo de la Santa Hermandad de Veracruz, entre otros nombramientos y puestos de importancia. Don Adrián Félix fue uno de los más prósperos mercaderes, miembro fundador del Consulado de Comerciantes en Veracruz a finales del siglo XVIII. Ambas hermanas Troncoso se casaron con los hermanos Pedro y Alejandro del Paso y Troncoso, hijos del mencionado Antonio del Paso y de su esposa, la también citada María Silvestra, hermana de don Adrián Félix. Tanto Pedro como Alejandro heredaron los negocios del comercio y se distinguieron entre los más solventes e influyentes del puerto a principios. Previa autorización eclesiástica y dispensa, los dos hermanos del Paso y Troncoso se casaron con las dos hermanas Troncoso, dos hermanos con dos hermanas y primos hermanos entre ellos. Esto era común desde la Edad Media para mantener algunos privilegios y conservar fortunas en el seno de la familia. Pedro no tuvo descendencia. Alejandro tuvo varios hijos. Uno de ellos fue el que también llevó el nombre de Pedro, del Paso y Troncoso, nacido en 1800 en Veracruz, 1801, lo correcto es 1801, en Veracruz. Casó con Teodora Medina y Acuña, también española, oriunda del puerto. Don Pedro y doña Teodoro tuvieron varios hijos, entre ellos
a nuestro personaje Francisco, bautizado además como de Borja, del Paso y Troncoso. En la familia se hablaba del tío Borja. El tío Borja siempre refiriéndose a don Francisco, que nació en Veracruz el 8 de octubre de 1842, sin saber exactamente el sitio, pero un buen indicio es que fue en una de las casas de su familia a un costado del ayuntamiento, en el número 33 de la actual calle de Miguel Lerdo, a una cuadra de la Plaza de Armas. Su padre, el mencionado Pedro del Paso y Troncoso, era propietario de muchas más casas y fincas urbanas, entre otras la conocida como la casa principal, en la actual calle de Mario Molina, antes calle del Vicario, y una de las más notables construcciones civiles de finales del siglo XVIII que afortunadamente ha sobrevivido, por lo que su sitio preciso de nacimiento pudo haber sido o en la casa de la familia cercana a la Plaza de Armas o en la casa principal. Esta es una gran construcción, es de lo poco que sobrevive en Veracruz. Se la llamaba la casa principal porque era probablemente, si no la mejor, una de las mejores construcciones civiles de finales del 18 en Veracruz. Los hermanos de Francisco del Paso y Troncoso fueron Pedro, Joaquín, Luis, Javier, Alejandro, Laura, Trinidad, Ana y Elena. Como lo cita Galindo y Villa, les fueron proporcionados educación, así como relaciones políticas y sociales que fueron bien y honestamente aprovechados para destacar en la vida pública y cultural de México durante la segunda mitad del siglo XIX. En su adolescencia, don Francisco se inició en los negocios familiares de su padre, ayudando en las labores contables como tenedor de libros, profesión a que se obligaban los hijos de comerciantes. Sin embargo, actividades que le aburrían en extremo. En 1867 viajó a México para inscribirse en la Escuela Nacional Preparatoria como alumno de Gabino Barreda. Concluyendo sus estudios preparatorios, se inscribió en la Escuela Nacional de Medicina como alumno numerario. Al terminar el quinto año de medicina, inició su tesis profesional con el título La historia de la medicina en México, la botánica entre los nahuas. Le llamó de tal manera la atención la historia de las culturas mexicanas precolombinas que, a pesar de la insistencia de sus padres y hermanos, no terminó la tesis ni se recibió de médico. Se dedicó en cuerpo y alma al estudio de los antiguos mexicanos, su historia, tradiciones, su lengua, sus documentos y sitios arqueológicos. En 1883 inició sus colaboraciones en los Anales del Museo Nacional, donde publicó su primer estudio serio de carácter histórico, el ensayo sobre los símbolos cronográficos de los mexicanos, bajo la tutela de Manuel Orozco Iberra. Del Paso y Troncoso dio muestra de disciplina y rigor científico en sus primeras obras y ensayos sobre historia mexicana. Su extraordinaria facilidad para las lenguas lo embarcó en la traducción al español de la obra del jesuita mexicano Pedro José Márquez, publicada en italiano, como Due Antichi Monumenti di Arquitectura Mexicana. Hacia 1888 tradujo del inglés el ensayo de Brinton, los libros del Chilam Balam. Para entonces conocía el italiano, el inglés, el francés y se iniciaba en el estudio del náhuatl, cuyo uso y conocimiento defendió con entusiasmo y genuina emoción. En el mismo año de 1883, Alfonso Herrera le ofreció precisamente la cátedra de náhuatl en la Escuela Nacional Preparatoria. No la aceptó por no considerarse suficientemente preparado para ella. Inquieto, se fue a la Sierra de Puebla a estudiar con indígenas de viva voz su hablar, su idioma y tradiciones. En estos tiempos es cuando estableció una fructífera relación con don Miguel Trinidad Palma, a quien consideró siempre su maestro en lengua mexicana. 3 años pasaron entre sus andares en la Sierra de Puebla, y después de largas temporadas en Amecameca, practicando y perfeccionando sus conocimientos en la antigua lengua de los mexicanos, no fue sino hasta que se sintió confiado y seguro cuando aceptó la cátedra propuesta, que fue formalmente inaugurada en febrero de 1886 con un discurso que llamó Utilidad de la lengua mexicana en algunos estudios literarios, publicado por el Museo, se refiere al Museo Nacional, en sus anales, el tomo 4, la primera época.
Esto es muy interesante y poco conocido. El 21 de agosto de 1887, el entonces Ayuntamiento de la Ciudad de México dispuso, con la presencia de Porfirio Díaz, la inauguración en el Paseo de la Reforma del monumento a Cuauhtémoc, el último emperador azteca, en el cruce de Insurgentes y Reforma. Acto enmarcado en el reconocimiento de los antiguos próceres de la antigüedad y como parte, una vez más, de la conformación del Panteón de los Héroes Nacionales. Inició la ceremonia con el discurso oficial de don Alfredo Chavero, y justo después de que el presidente de la República develara la estatua, del Paso y Troncoso subió al estrado pronunciando un emotivo, breve y elocuente discurso en náhuatl, traducido por él mismo al español, lo que provocó aplausos y emoción entre los asistentes y del mismo presidente Porfirio Díaz, según el relato de Galindo y Villa. Que Galindo y Villa dice que verdaderamente se emocionó muchísimo Porfirio Díaz con lo que escuchó, porque no voy a repetir todo el discurso en náhuatl, que lo conozco, pero empieza diciendo en palabras, una pequeña fragmento en náhuatl y en castellano. Tlasomahuistic pipiltin al tepehuaque, anmoyetzicnoticate tzapinco in ixtipiltzin in Cuauhtemochin, inin telputzintli okimopehuatili in itlatocayotzin ican México tenochtitlan in cuac, ya homo mi quilica in huitlatoanime moctecusoma socoyotzin, iguan cuitlahuatzin, inometzin itlatziguan in Cuauhtemochin, in castlitecatl y tocan tonatiu oquipegua in yaotl. Es un discurso, este es lo primero, así empieza. Y la traducción libre es que estáis delante de su imagen de Cuauhtémoc. Este mancebo comenzó su reinado aquí en México Tenochtitlan, cuando ya habían muerto los grandes señores Moctezuma, el joven, y Cuitláhuac. Ido sus tíos de Cuauhtémoc, el castellano, su nombre Sol, se refiere al Tonatiuh porque así Alvarado, a Pedro de Alvarado, había empezado la guerra. Y después todo el discurso habla sobre, en náhuatl, la traducción sobre precisamente la caída de Tenochtitlán, lo que fue muy emotivo, todo el discurso es muy emotivo. En gran parte por esto fue que el presidente Porfirio Díaz estuvo tan emocionado que en 1889 lo nombró profesor de Historia Patria en la Escuela Normal y visitador del Museo Nacional. Ese mismo año, el entonces director del museo, el naturalista Jesús Sánchez, renunció al puesto que había ocupado desde el 83 y para reemplazarlo fue nombrado del Paso, haciendo énfasis en la publicación de obras históricas y arqueológicas sobre los antiguos mexicanos, en una de las épocas más fecundas en producción bibliográfica de la institución. La llegada de Del Paso al museo significó una verdadera misión multidisciplinaria al haber tenido el talento y la inteligencia de saber proponer y combinar tanto la arqueología con la historia y la etnografía, más aún con su entusiasmo y cariño por las lenguas precolombinas y en especial por el náhuatl, propició la lectura y el estudio minucioso del pasado mexicano, de sus códices y otros documentos antiguos a los que hasta entonces no se les daba mayor valor ni se les concedía el reconocimiento que merecían, sobre todo por la ignorancia y desconocimiento de la lengua en la que estaban escritos. Con el propósito de celebrar el 4º centenario de la llegada de Colón a América, el gobierno español organizó una magna exposición internacional que se instalaría en Madrid en octubre del 92, de 1892, donde participarían todos los países americanos. Una vez que el gobierno mexicano aceptó la invitación para participar, las autoridades consideraron que la disponibilidad de piezas arqueológicas en el acervo y las colecciones del museo no eran suficientes para hacer un papel decoroso y que al mismo tiempo sirvieran para dar una idea de las diferentes culturas que componían el pasado precolombino mexicano. Entonces se organizaron varias expediciones que irían a recolectar piezas originales para enriquecer la colección del museo y que además sirvieran para exponerlas 2 años después en España. Entre ellas
se organizó la expedición de Zempoala. Significaba un gran atractivo, sobre todo y en primer lugar por la importancia histórica, al haber sido el sitio en el que Cortés estableció los primeros contactos formales con los habitantes de nuestro país en 1519. Ampliamente mencionada por los cronistas y cuando menos desde 1575 había permanecido casi olvidada. Si bien, tal y como lo relata Galindo y Villa, la Comisión Zempoala quedó formalmente establecida en agosto de 1890, fue desde abril del mismo año cuando su amigo y paisano don Teodoro Dehesa, a la sazón administrador de la aduana de Veracruz y más tarde gobernador de su estado, propuso a Del Paso y Troncoso ante Joaquín Baranda, entonces ministro de Justicia e Instrucción Pública, como jefe de lo que oficialmente se nombró Expedición de la Comisión Científica Zempoala, y que se encargaría de explorar tanto el asiento original de la Villa Rica, al norte de donde se encuentra actualmente el puerto veracruzano, así como visitar de nuevo el sitio El Tajín, que ya había visitado antes Del Paso y Troncoso, y otros sitios cercanos de los que, si bien se conocía su existencia,